Bueno, muy buenos días, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que están acá con nosotros y qué bueno que estamos acá con el único propósito de alabar al Señor. En esta mañana vamos a ofrendar una oración inicial para poder empezar este servicio en esta mañana. Así es que, y si les puedo pedir que nos pongamos de pie a cada uno de ustedes y de todas maneras ya se quedan paraditos ahí para que nos acompañen para poder alabar al Señor con unas alabanzas también. Bueno, ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestra cabeza y entregarnos al Señor. Señor, en esta mañana te damos las gracias, Señor. Te damos el honor y la gloria por la vida que tenemos, la salud, Señor, y cada una de las situaciones en las cuales nos tienes, Padre, porque reconocemos que tu voluntad obra en la vida de cada uno de nosotros y esperamos, Señor, que en esta mañana nos des la capacidad en nuestra mente y en nuestro corazón de poderte glorificar en todo lo que hagamos, pero sobre todo también, Señor, de que tú ministres nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, queremos prepararnos para este momento en una forma en la cual podamos venir ante ti dignos, Señor, de la honra y la gloria que tú te mereces. Padre, gracias por mis hermanos que están acá y por los que están por llegar también, Señor. Apresura sus pasos y que puedan acompañarnos para formar parte de este cuerpo que va a alabar y glorificar tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que sea el Espíritu Santo que esté obrando en la vida de cada uno de nosotros y guiando nuestros corazones a la honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, lo voy a dejar con los hermanos acá. Como pueden ver, el hermano David fue llamado a trabajar en un incendio en el norte de California y aparentemente existe la posibilidad de que lo extiendan por 2 semanas también más ahí. Así es que mientras él no esté acá, vamos a hacer todo lo posible nosotros acá con lo poquito que tenemos, pero de todo corazón se lo vamos a ofrender al Señor. Y obviamente la ayuda más grande son ustedes. Ustedes nos motivan a que nosotros podamos alabar mejor al Señor también. Así es que no solamente los hermanos van a estar dirigiéndonos, pero quiero que ustedes también con sus cantos puedan acompañarnos y poderle dar honra y gloria al Señor. Así es que ahí donde están, vamos a empezar con la primera alabanza. Ven
de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardará a los que te eligen hoy. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardará a los que te eligen hoy. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Gloria a Dios. Hemos venido a adorarle y espero de que lo estén haciendo. Y el propósito, obviamente, de la iglesia es ese: adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahí donde están, yo quiero que por favor se den la vuelta y puedan saludar a los hermanos que están detrás de ustedes o delante de ustedes. Y si sienten la capacidad y la libertad de poder extender la mano, también pueden hacerlo. Y pues qué bueno verlos acá y qué bueno que podemos saludarnos unos a los otros, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Venimos a... Si hay alguna persona acá, ¿hay alguna persona que nos visita por primera vez? ¿Sí, no? ¿El hermano? ¿Cuál es su nombre, hermano? Luis. Luis. Es primera vez que nos visita usted, ¿verdad? El domingo pasado vine. Oh, el domingo. Yo generalmente cuando vengo voy a la de inglés, pero dije voy a venir a la de español. Ay, qué bueno, pues gloria a Dios. Lo bueno es que está glorificando el nombre del Señor, ya sea en inglés o en español, y para eso estamos acá, ¿verdad? Pero queremos que se siente en casa, hermano Luis, y que pueda glorificar al Señor usted a través de las alabanzas y que la palabra pueda ministrarle a su corazón en esta mañana. Gracias por acompañarnos, hermano. Bueno, nuevamente venimos a adorar a un Rey vivo que es todopoderoso, y a Él le vamos a cantar en esta mañana con esta alabanza. Él es el Rey en nuestra vida. Él es el Rey infinito en poder.
asiento por un momento, hermano. Vamos a compartir algunos anuncios que tenemos y cositas que están pasando y van a suceder acá en la iglesia. Así es que allí donde están, vamos a continuar adorando al Señor, porque todo lo que pasa en este servicio en la mañana tiene que ir dirigido a Él. Aún los anuncios, todo lo hacemos para gloria y honra del Señor. Este domingo 29, quiero hacerles énfasis en esto, vamos a estar terminando la iglesia, toda la iglesia en sí, va a estar terminando los eventos de verano que hemos estado llevando a cabo por los últimos 2 meses. Va a terminar el domingo 29 de agosto, entonces yo quiero hacerles hincapié en esto. A las 5:30 de la tarde, todos los ministerios van a estar presentes, vamos a estar obviamente comiendo, vamos a compartir una comida sabrosa, y si alguno de ustedes quisiera apuntarse, hemos mandado emails para los que están anotados, los que son miembros, los que tienen la capacidad de recibir emails. Hemos hecho esto. Si alguno de ustedes no tiene y no reciben esa clase de información, pueden hablar con nosotros, hablen con mi esposa, hablen conmigo y pueden colaborar para poder traer algún plato, aperitivos o lo que fuese necesario para este domingo, el domingo 29 de agosto a las 5:30 de la tarde. Va a ser acá. Al mismo tiempo vamos a estar haciendo algo que es muy importante. En el caso de nosotros los hispanos, vamos a tener unas listas con nombres de las personas que quisieran proveer o su casa para poder tener reuniones en las casas de algunos de los hermanos. Por ejemplo, los hermanos Zamora, ellos ya se han ofrecido a que pueden ellos tener su casa abierta para que nosotros podamos reunirnos con ellos. Esa es una de las cosas que va a estar sucediendo y quiero empezar a promover. Obviamente no es obligación, pero si ustedes tienen el deseo en su corazón y quieren prestar su casa para poder tener reuniones cuando sea necesario, me encantaría saber quiénes son y cuándo pudiéramos contar con ustedes en eso. Nuevamente vamos a estar acá nosotros también ese domingo promoviendo estudios bíblicos, promoviendo el estudio de las hermanas. Y todas esas cosas. Obviamente a veces necesitamos saber cuántos de ustedes pueden estar apoyando a esos estudios, y es bonito para nosotros saber, para mi esposa y a mí, porque podemos planear de acuerdo a la cantidad de personas que están apuntándose o que están participando. Así que por esas razones, nuevamente el énfasis es en que nos reunamos este domingo 29 de agosto a las 5:30. Van a estar todos los ministerios americanos, en inglés, perdón, de los niños, de mujeres, de hombres, de ancianos, y bueno, ustedes pueden tomar la idea de que básicamente cubrimos la mayoría de ministerios que puede existir en una iglesia. Así es que vengan, por favor, acompáñenos, disfruten de la comida y al mismo tiempo podemos tener un convivio nosotros también juntos ahí con los hermanos americanos. Este domingo, hoy, se empieza la iglesia americana, va a empezar el Zip Code Fellowship. Básicamente son personas que se han anotado basados en el área postal de donde ustedes viven, y estas personas las hemos reunido en grupos y hemos pedido que en estas zonas postales alguien abra las puertas de su casa para también poder tener un convivio con los hermanos. Ahora, estos convivios, y esto es lo que quiero que pase con nosotros también, no son necesariamente convivios de estudio bíblicos. Si se puede leer la palabra por un momento, qué bueno, pero el concepto y detrás de todo esto viene lo siguiente, y es la idea de que podamos conocernos muchos más de lo que ya nos conocemos, porque la mayoría de nosotros venimos los domingos y tal vez ya no participamos en una clase bíblica, en un estudio bíblico o en otros ministerios que hay a través de toda la iglesia americana. Tenemos diferentes ministerios en los cuales ustedes pueden participar, pero si ustedes no participan en esos ministerios, es obvio de que la comunión con los demás hermanos está limitada y es muy poca. El propósito nuevamente de esto es para que ustedes puedan empezar a conocer otros hermanos, a ver cuáles son las necesidades de los demás, e inclusive ustedes mismos poder exponer sus propias necesidades y que podamos nosotros estar orando por ustedes. Entonces los americanos van a empezar este domingo ya con esta idea y la van a llevar hacia adelante, y el estudio
la idea es de que puedan generar estudios bíblicos en casas de otros hermanos y no solamente necesariamente acá en la iglesia. Entonces vamos a empezar nosotros también de la misma manera, pero lo vamos a desarrollar desde el próximo domingo en adelante. Quiero hablar con ciertos hermanos y obviamente esperando de que alguno de ustedes pudiera ofrecer su vivienda para poder hospedar a algunos de los hermanos que quisieran participar en esto. Entonces, yo voy a estar platicando con ustedes después. CareNet, CareNet es un ministerio al cual nosotros hemos estado apoyando, que ayuda a las mujeres que están embarazadas y quisieran tal vez abortar a sus hijos. Este ministerio para mujeres ayuda mucho porque no solamente concientiza en ellos el deseo de que no lo hagan, y a través de la palabra bíblica también les enseñamos a que obviamente el Señor no ve el aborto como algo correcto, al contrario, es un crimen que se está llevando a cabo. Entonces hemos apoyado a esta organización por muchos años. Ellos están haciendo una pequeña reunión en la cual quieren generar fondos también para poder promover un poco más el servicio que ellos tienen en el área del Antílope. Y Kirk Cameron va a ser el orador principal, que va a estar el 23, un jueves 23 de septiembre a las 6:30. ¿Cuántos conocen a Kirk Cameron de acá? Growing Pains, sí, él es el autor de Growing Pains. Él trabaja al lado de Ray Comfort, que es una persona que evangeliza continuamente en las calles, en los parques, donde sea, y ese es el lema de él. Kirk Cameron y Ray Comfort trabajan juntos siempre, pero Kirk Cameron tiene un ministerio bastante grande ahora y obviamente es una persona muy conocida y que tiene un concepto muy claro de las escrituras, y él va a estar como el orador principal. Si alguno de ustedes quisiera participar, nuevamente jueves 23 de septiembre a las 6:30. El costo es $25 por persona. Nuevamente el objetivo de todo esto es que colaboremos y que recauden fondos ellos para poder continuar con este ministerio que es de mucha importancia en este valle. Una vez que se termine el verano, empiezan las diferentes épocas de estudios, épocas de aprender otras cosas nuevas en la iglesia, y el coro de la iglesia va a empezar agosto 31. Vamos a empezar el coro para los diferentes áreas, diferentes edades de niños. Así que ustedes tienen niños que quieran participar en el coro, o jóvenes, adultos también, de todas las edades. El coro está abierto para que se puedan inscribir y puedan empezar a participar y aprender y poder ministrar de esa forma al Señor. Así es que para ustedes que tienen jóvenes, muchachos o niños inclusive que les encante el canto o quisieran aprender, tráiganlos para que participen. Antes de la pandemia me recuerdo que traíamos a todos los niños. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Cuando veníamos el coro de los niños, los traíamos acá. Muy lindo escuchar a los niños cantar, y es algo que extraño porque ya tenemos casi 2 años de no hacerlo. Pero nuevamente vamos a empezar el coro nuevamente a nivel de toda la iglesia, y para todos ustedes que tienen jóvenes niños, involúcrenlos para que ellos puedan participar también. Este sábado tuvimos una reunión. La reunión era para las hermanas, era una reunión de convivio, y también se invitaron a los varones. Yo lo dije acá del púlpito, y si alguno de ustedes no me escuchó, mis disculpas, pero al mismo tiempo lo estoy recalcando. Este es un estudio para las hermanas, pero el propósito era de que viniéramos todos como parejas y disfrutar el convivio con los demás hermanos, y al mismo tiempo poder aprovechar el tiempo para, no solamente para conocernos, pero también crecer espiritualmente. Este sábado la pasamos muy bien, hubo mucha comida, mucho convivio, muchos testimonios. Yo me gocé mucho solo de escuchar a los hermanos compartir quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que ven y qué es lo que sienten, y para mí fue un placer escucharlos, y solo con eso me llené mucho. Dije yo, si termináramos en este momento ya estoy lleno y gozoso. Pero nuevamente, no, ese es el propósito de estas reuniones, para que podamos conocernos mejor, y la pasamos muy bien. Los hombres vinieron conmigo a un lado para poder estudiar un poco las escrituras. Las hermanas se quedaron acá con mi esposa, y vamos a continuar haciendo esto cada sábado, pero con la excepción de este sábado que viene. Estas son algunas de las fotos
que pueden ver ahí, estuvieron muchos hermanos reunidos y la pasamos nuevamente muy, muy preciosamente. Este próximo sábado que viene, obviamente va a ser la excepción de la regla, no vamos a tener estudio porque las hermanas americanas tienen la conferencia para mujeres en Tito 2. Este libro también tiene que ver con el libro Adornadas, que tiene que ver con el libro de Tito también. Así es que como que van de la mano, por lo mismo cancelamos este sábado que viene para que ustedes, hermanas en sí, puedan participar en la conferencia y aprender un poco más también en inglés para los que son bilingües y la mayoría de ustedes entienden. Así es que yo les invito a que puedan colaborar y poder participar de este estudio. Estudio bíblico los martes a las 7 de la noche, siempre estamos acá en el Salón C. Quiero de que no se sientan que porque ya empezamos ya no deberían de llegar. Este estudio está abierto todavía, estamos viendo la escatología, las profecías de los tiempos finales. Muy importante en nuestro tiempo tal vez conocer un poco acerca de lo que tiene que decir el Señor acerca de la segunda venida de Cristo, que es muy importante para nosotros y deberíamos de estar orando sobre eso continuamente. Bueno, lo voy a dejar con este Salmo 150, dice: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con símbolos sonoros, alabadle con símbolos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Es lo que hemos estado haciendo en estos momentos. Hemos estado alabando al Señor. Y el Señor quiere que vengamos a Él abiertamente, con esa libertad que Él nos da de poderlo alabar. No desordenadamente, pero con un corazón contrito y humillado, reconociendo que Él se merece el honor y la gloria, y mucho más que eso. Bueno, en este momento quiero que, no tengo un boletín por acá, si alguien me pudiera dar uno, se me olvidó traer uno. Bueno, hermano, ya quédese por acá, le voy a decir que haga una oración en general, por favor, porque ya vamos corriendo un poco fuera de tiempo también, y así que le voy a pedir al hermano Esteban que haga una oración general por las peticiones. Las peticiones nuevamente son para que ustedes estén orando por cada una de ellas, que ustedes se las lleven a su casa y no quiero poner pena en ninguno de ustedes, al contrario, quiero que sepan de que esto es muy importante para la iglesia, estar orando por estas peticiones. Hay muchos milagros que Dios hace, que a veces nosotros no vemos. Y les voy a decir esto, a veces ponemos muchas peticiones acá, pero cuando el Señor obra, no escuchamos esos testimonios. Y a veces es de mucha importancia, no solamente poner una petición de oración acá y continuar orando nosotros como hermanos en Cristo que somos, como parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo que somos, pero al mismo tiempo es bueno escuchar esos testimonios en lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, o en la forma en cómo Él responde a las peticiones que tenemos acá. Así que por favor, oren, llévense esto en su tiempo en el cual utilizan ustedes para comunicarse con Dios. Tengan estas peticiones delante de Él y que el Señor obre de acuerdo a su voluntad. Bueno, los dejo con el hermano Esteban para que él pueda hacer esta oración en general. Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Aleluya al Todopoderoso, aquel que nos ha dado vida, aquel que nos mantiene vivos en este cuerpo, porque realmente nosotros somos un milagro. Respiramos, hablamos, pensamos. El Señor nos da tantos atributos que inmerecidamente los tenemos. Así que aleluya, alabemos al Señor. Y también la prueba de fe que el Señor pone en las vidas a través de problemas, a través de escaseces. El Señor es misericordioso, no nos abandona nunca, porque Él es fiel a su promesa. Oremos, inclinemos nuestro rostro ante la presencia de Él, de ese que merece toda honra y toda gloria. Hermoso Padre, Señor, alabado sea tu precioso nombre en esta mañana. Venimos a ti, Señor, con un corazón dispuesto, contrito, humillado, Señor, entendiendo, Señor, que tú eres el Todopoderoso en el que necesitamos, Señor, de ti, Padre.
Venimos a pedir perdón por todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras faltas y omisiones, Señor, que aún sabiendo que tenemos que hacer, no lo hacemos, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder congregarnos. Sabemos que en el mundo hay limitantes a tu palabra, Señor, pero tú nos permites el gozo, el placer, Señor, la dicha de poder alabarte, Señor, y escuchar de tu palabra. En esta mañana, Señor, también venimos, Señor, a agradecerte, Señor, por bendiciones recibidas en esta semana, por bendiciones que a veces las pasamos por alto, algo tan simple como hablar, respirar, caminar, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Al mismo tiempo, Señor, pedimos ese perdón, Señor, para todas las transgresiones, como dije hace un instante, Señor, pero recalcando, Señor, que queremos ser dignos hijos tuyos, Señor, en todo momento y en toda circunstancia, aún en la pobreza, en el dolor, la escasez y la abundancia, Señor. Oramos, Señor, por estas peticiones que están aquí en este boletín, de las cuales tú ya las conoces de antemano. Primeramente oramos por Tomás Hernández, sanación de corazón, hermano David Tello, por protección en su trabajo, así como también por Jaime Orlando, protección. Los hermanos Raúl y Teresita Hernández, Señor, que los fortalezcas, que les guardes, les cuides, que les des también mucha salud física, Señor, pero también espiritual, que haya paz en su hogar, Señor, y que ellos puedan glorificarte ahí donde se encuentra. También para Juana Castañeda, Señor, sanidad. Natalie Luis, Señor, que continúes trabajando en su vida, que tú la tengas a bien prontamente. Gary Link, sanidad en su cáncer, Señor, que le toque, Señor, esa área de su vida, Señor, y que obviamente tu espíritu pueda, Señor, llevarle a tus pies en oración, aún en el dolor, aún en esa situación en la que se encuentra, Señor, que mandes hermanos, hermanas, Señor, con buenas nuevas, Señor, para poder glorificar al Señor. También por Rosa Martínez, Señor, que tenga sanidad en su persona, Señor. Y oramos también por aquellos hermanos que no están en el boletín, pero de alguna manera sufren alguna situación en su vida, Señor, que tu misericordia caiga en su vida, Señor, de manera favorable, Señor, y que puedan ellos resolver toda su problemática, Señor. Oramos por misioneros, oramos por los pastores, oramos por todos aquellos, Señor, que tienen la responsiva, Señor, de llevar a cabo el Evangelio en todos lados, Señor. Continúa, Señor, bendiciendo, Señor, a aquellos que proclaman las buenas nuevas en todo el mundo, Señor. Oh, mi Dios, a ti venimos en esta mañana, Señor, solamente porque en ti confiamos. No hay nada más ni nadie que pueda resolver todos los problemas que puedan afectar al hombre, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Pedimos todas estas peticiones, Señor, sin olvidar a nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo también que sufren y padecen, Señor. Sé con ellos y que todas estas peticiones sean favorables siempre y cuando se alineen a tu hermosa y preciosa voluntad, Señor. Te pedimos esto en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Pongámonos de pie y todo lo que respire, alabe a Jehová. Bueno, un par de alabanzas más, hermanos, para poder entrar al mensaje y preparemos el corazón. Ese es el objetivo de las alabanzas, por un lado, ¿no? Obviamente es para levantar honor y gloria al Señor, pero también al mismo tiempo para que nosotros mismos podemos trabajar en este corazón pecaminoso y podernos presentar ante el Señor dignos de lo que Él tenga para nosotros en esta mañana. Así es que allí donde están, mientras alaban al Señor, preparen su corazón, abran su mente y que podamos exaltar su nombre en esta mañana. Y atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo
mucho que ofrecerle. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para Dios. Oremos. Dios y Señor, te damos toda honra y gloria, Señor, por habernos permitido, Señor, alabarte en esta mañana. Pedimos, Señor, que abras las mentes, los corazones de cada uno de tus hijos aquí presentes. Que el que ya te conoce, Señor, incremente su fe, su conocimiento y su
deseo, Señor, de agradarte en todo. Oramos también por aquellos que todavía no creen, Señor, que tu misericordia pueda tocar sus vidas, sus corazones, y que puedan venir arrepentimiento, Señor, y fe en tu palabra. Oramos también por el hermano, Señor, pastor, nuestro pastor que trae la palabra. Úngele, Señor, protégele, ayúdale, evita del error y permite que solamente sus labios expresen tus verdades. Te lo pedimos en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomemos asiento. Bueno, me restringieron, ahora no voy a poder correr, así que solo voy a agarrar para este lado. ¿Sí? Bueno, ya el hermano oró, vamos a entrar a la palabra, y en su Biblia pueden abrir el libro de Génesis en el capítulo 12, y vamos a estar básicamente cerrando una porción del capítulo 12 que empezamos. Hicimos 2 partes en ella, pero ahora quiero cerrarlo ya completamente. A veces sucede de que pudiéramos regresar a los mismos pasajes que hemos visto una semana anterior, y a veces no necesariamente es porque no tengamos nada más que decir y se nos olvidó estudiar, y no se trata de eso. A veces es que hay tanto en un tema en el cual podemos expanderlo un poco más, y este es uno de esos momentos, y quiero de que obviamente allí donde estamos que miremos el capítulo 12 de Génesis, y vimos desde del versículo 1 hasta el versículo 9, pero vamos a enfocarnos más en el capítulo, en los versículos del 4 al 9, que son los últimos en esa porción. Y obviamente todavía estamos viendo esa fe, la fe de Abraham. Y para empezar quisiera hacer esta pregunta ahí. ¿Qué hemos dejado nosotros por Dios? De la misma forma en que el Señor llamó a Abraham, o a Abraham, lo llama con una esperanza viva, lo llama con el propósito de cambiarlo, de transformarlo, y el Señor hace eso en la vida de cada uno de nosotros. No lo cambian solamente internamente, pero exteriormente también, al sentido de que hasta le cambia el nombre. Ahora ya no va a ser Abraham, ahora es Abraham. Y todavía no hemos llegado, y en el versículo 17, el capítulo 17 vamos a entrar, donde el Señor le da parte de un poco más del pacto que había hecho con él, y lo había empezado ya en este capítulo. Y en ese momento entonces le cambia el nombre también. Pero la pregunta siempre acá es, ese llamado que viene Abraham viene con un compromiso de Abraham. El Señor lo llama a que salga de su tierra, de su parentela, de su familia. Y ese llamado obviamente puede pesar mucho a muchos de nosotros. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es, antes de empezar, es ¿qué hemos dejado por Dios? Y la pregunta es clara, porque así como Abraham falló y Dios le dice, vente tú, y tenía que dejar a todo, ¿y qué termina haciendo Abraham? Desobedece. La primera vez que Dios le pide algo a Abraham, ¿qué hace Abraham? Desobedecer. Obviamente contestó al llamado y responde positivamente, pero no completamente. Contesta el llamado, pero omite todo lo que Dios le pide que haga. Y en el proceso falla y va
vamos a ver esa transformación que Dios va haciendo en el camino de Abraham. Y de la misma manera nosotros fuimos llamados al Evangelio, fuimos llamados para vivir eternamente con el Señor. El Señor nos llamó a nosotros, no fuimos nosotros que buscamos de Dios. De la misma forma en como Dios llega a Abraham y lo llama y lo rescata y le pide lo que haga, lo que va a hacer y a dónde lo va a llevar y todas las bendiciones que Él va a tener sobre él. De la misma forma Dios hizo eso con nosotros. Pero así como Abraham falla desde el principio, nosotros también hemos fallado. Esa llamada inicial fue difícil para nosotros, porque teníamos que mirar hacia atrás y dejar todo, y es lo que se le pide a Abraham. Y la pregunta nuevamente queda en pie: ¿qué hemos dejado por Dios? ¿Qué han dejado ustedes por Dios? ¿Qué les pidió Dios que dejaran y ustedes continúan cargando eso? La vida del cristiano a veces está llena de turbulencias, de aflicciones, de pruebas, de todo lo que ustedes puedan poder pensar. La vida nos afecta de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios nos está moldeando, está transformando internamente a ese ser. Y no solamente internamente, pero a veces exteriormente o físicamente el Señor nos constriñe y nos prueba para que podamos nosotros conocerle mejor, obrar mejor, alabarlo mejor, adorarlo mejor. Y es lo que el Señor empieza a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué hemos dejado por Dios? ¿Qué dejaron ustedes? ¿Han dejado sus riquezas? ¿Dejaron sus casas? ¿Dejaron sus familias por seguir a Dios? Y así como vemos la llamada radical que le llega a Abraham: deja tu tierra, deja tu familia, deja todo. Dios no obra así con nosotros. Él es mucho más misericordioso de lo que fue con Abraham. Y no que Abraham fuera especial, y sí lo es el hombre que Dios utilizó para poder traer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, pero el Mesías iba a venir por esa línea. Fueron los patriarcas que llegaron a dejar ese linaje para que Cristo pudiera venir. Y obviamente la persona de Abraham es muy, muy especial. Pero así como Dios obró con Abraham, así obra Él con nosotros también. Y a veces nos pide cierto compromiso. Y muchos de ustedes tal vez fueron probados en el principio de su caminar con Dios. Hay familias de que han estado orando por sus parejas, por sus hijos, por sus abuelos, por sus padres, porque tal vez nunca se acercaron, porque el Señor llamó a uno en una familia y para llamar a los demás pasaron años, pasó mucho tiempo y nos sentimos solos a veces y decimos: Señor, te he sido fiel, Señor, estoy tratando, Señor, yo sé que fallo, Señor, yo sé que peco, pero Señor, estoy tratando de vivir en obediencia, pero he estado orando también por mi familia, ¿por qué no la has alcanzado hasta ahora? Y a veces el Señor hasta cierto punto quiere que dejemos, porque no todos tenemos, nadie tiene la capacidad de cambiar a nadie. Dios es el que cambia los corazones. Pero nosotros podemos ser utilizados, aún en nuestra propia familia podemos ser utilizados. Pero, y ustedes ya saben esto, ¿quiénes son las personas peores para poder convertir al Evangelio? Las familias, ¿no? Ustedes van a la familia y le van a hablar del Evangelio y los tratan de herejes, los tratan y que ahí viene el aleluya, ahí vienen, y nos dicen tantos nombres, especialmente la ignorancia de la gente cuando no conoce que lo que mejor que deseamos para ellos es la vida eterna, pero ellos no lo entienden. Pero en sí, el conflicto más grande que tenemos son con nuestros seres queridos. Y a veces hasta cierto punto tenemos que alejarnos de ellos. Y es lo que Dios le pide a Abraham, que lo haga. Bueno, vamos a entrar rápidamente. El diluvio había destruido esa civilización antes de Abraham. Y ya lo vimos en el capítulo 10 y en el 9, donde termina el diluvio. Había destruido esa civilización corrupta que se había creado en los primeros 1600 años de vida humana.
En 1600 años hubo de todo, hubo corrupción increíble y Dios decide terminar con esa primera humanidad. Pero otra sociedad pecadora pronto ocupó su lugar, dice, después de que Noé llega al nuevo mundo y los hijos de él iban a procrear la tierra. Dios llamó a un hombre para empezar el cumplimiento de su promesa que le había dado a Adán en el capítulo 3, versículos 15 de Génesis, de que de la semilla de la mujer iba a salir uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás, y obviamente estaba hablando de Jesucristo mismo. Entonces el Señor termina con el diluvio, termina con esta raza, y ahora utiliza a un hombre que iba a llamar para que fuera el hombre de fe, el patriarca mayor en el Viejo Testamento, que iba a ser el padre del pueblo de Israel, y ese obviamente iba a ser Abraham. Obviamente de la descendencia de Abraham iba a venir ese Salvador del mundo. Este hombre nuevamente es el que desciende de Abraham. Abraham iba a ser descendiente de Sem, y el padre de la nación judía. Con esto solo hombre Dios iba a bendecir al mundo entero. Entonces Dios, en su misericordia, a pesar de cómo había tanta pecaminosidad en el mundo, Dios tiene misericordia, y de la semilla de Sem llega a poder el Señor llamar a Abraham para que fuera el patriarca mayor, el que iba a ser el padre de Isaac, padre de Jacobo, padre de José, y los descendientes y de ellos iban a ser el pueblo de Israel. Los versículos del 1 al 3 registran el llamamiento divino, obviamente hecho a Abraham, ya lo vimos. El 4 al 9 relata la obediencia del patriarca. El llamamiento contiene dos imperativos o mandatos bien definidos ahí, cada uno con su promesa correspondiente. El primero de ellos era que saliera, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré, y el segundo es que fuera una bendición. Entonces los llamados son bien fuertes, son imperativos, son mandatos que no tenían condición, tenía que hacerlo. Y podemos verlo en el versículo en el versículo 1, donde dice: vete de tu tierra, de tus parientes, de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces el llamado para Abraham es muy claro, y este es el imperativo, que salga de su tierra, y es lo que nosotros también hasta cierto punto hemos experimentado cuando el Señor nos llama a seguirlo. Y en este llamado vemos cómo el Señor le pide a Abraham que deje. Abraham era llamado de un país pagano, Ur de los Caldeos, era este país de donde él estaba, y este país era conocido como una ciudad pagana donde había mucha idolatría. La vida de fe exige una separación total de lo que es malo y una devoción total a lo que es santo. Segunda de Corintios 6, del 14 al 17, habla muy claramente de esto. Ya lo leímos anteriormente. A medida que estudia la vida de Abraham, descubrirá que a menudo se sintió tentado a transgredir, y en ocasiones cedió. Dios nos prueba para construir nuestra fe y sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han sido probados? Solo como 4 hermanos. Voy a pedir al Señor que los pruebe más seguido a ustedes, ¿ok? Cada uno de nosotros hemos sido probados de alguna forma u otra. Las pruebas son parte de la vida cristiana. El que vive sin pruebas es porque de seguro no somos cristianos. Honestamente. Pero entonces, a medida que estudiamos la vida de Abraham, descubrirá que a menudo se sintió tentado a transgredir, y en ocasiones cedió. Dios nos prueba para construir nuestra fe y sacar lo mejor de nosotros. Pero el diablo nos tienta para destruir nuestra fe y sacar lo peor de nosotros. Espero que ustedes no estén en esa categoría, sino que estemos en la primera, de ser probados por Dios para que nuestra fe incremente. Entonces, en este llamado, obviamente quiere el Señor que se aleje. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces Dios llama a dejar la seguridad y aceptar lo desconocido.
Y muchos de nosotros nos sentimos así en el primer llamado que Dios trae a nuestra vida, porque, ahora somos cristianos, ¿y qué hago? No sabíamos. ¿Cuántos de ustedes sabían exactamente lo que tenían que hacer? No sabíamos ni para qué el bautismo, ni qué significaba estar en una iglesia, que los ministerios. Ahora encontramos todo este lenguaje que decimos, ahora lo entendemos porque ya tenemos años en el evangelio tal vez, pero al principio llegábamos a una iglesia, el ministerio de los niños. ¿Qué es ministerio de los niños? Ministerio de las hermanas. ¿Cuál es el ministerio de las hermanas? ¿Y para qué es esto? No entendíamos nada de eso. Y dejamos la seguridad en la que según nosotros vivíamos, porque la seguridad nada más la tenemos con Dios. La seguridad en el mundo no es seguridad. Pero Dios llama a dejar la seguridad que según nosotros teníamos y aceptar lo desconocido, que es lo mejor para nosotros. Porque es lo que Dios nos tiene que ofrecer. Nuevamente, volviendo a estos versículos, estos son una forma de ver estos versículos, es de que miremos el primer capítulo, el primer versículo dice, vete de tu tierra, de tus parientes, de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y si hicieras eso, mira lo que yo voy a hacer para ti. Y le empieza a decir al Señor, te haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hasta cierto punto lo vemos como condicional. Vete, sal de tu parentela y yo voy a hacer todo esto para ti. Entonces tal vez había cierta condición de fe que tenía que ejercitar Abraham. Y Abraham respondió correctamente. Este fue el llamado de Abraham y él respondió. Pero todas las promesas que el Señor iba a hacer en la vida de Abraham, era Dios el que las iba a llevar a cabo y no Abraham. Y eso quiero que tengamos muy claro. Miren en estos versículos, en los mismos versículos que estamos ahí. Y el Señor dijo, yo te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré, maldeciré. ¿Quién está llevando a cabo todas estas cosas? Dios. ¿Qué tenía que ver Abraham con todo esto? Nada, hasta cierto punto. Porque ¿quién iba a producir todas estas bendiciones? Dios mismo. ¿A quién iba a utilizar? A Abraham. ¿Lo iba a bendecir a él? Obviamente, era una promesa que le había dado y lo iba a bendecir grandemente. Entonces este pacto que comienza acá en este capítulo es un pacto de Dios que Dios mismo iba a cumplir. Él lo cumpliría, no Abraham. Dios mismo, Él da el pacto, Él da la promesa y Él lleva a cabo todo. ¿Qué tanto tenemos nosotros que ver con la salvación? ¿La salvación es del hombre o es de Dios? Filipenses 1:6, ¿qué dice? Y aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo. ¿Quién empezó la buena obra en nosotros? Dios. ¿Y quién la va a perfeccionar? Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá entonces? Ser siervos obedientes, yo pienso que es la respuesta. Ser siervos sometidos a la voluntad de un Dios todopoderoso que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, este llamamiento era completamente por gracia, así como nosotros fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. De la misma manera, Abraham fue salvo por gracia. Dios le da de su gracia, derrama de su gracia y le da este pacto con un montón de promesas. Este llamamiento era completamente de gracia. Y las bendiciones de todo el pacto se debían a la bondad de Dios. Dios le prometió a Abraham una tierra, un gran nombre, una gran nación, una bendición que se esparciría por todo el mundo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Y quién lo lleva a cabo? Dios. ¿Ya terminó ese pacto? Todavía no. ¿Y quién lo está trabajando? Dios mismo. Abraham está dormido, está en la presencia, no dormido, está en la presencia del Señor ahorita. Abraham todavía está viendo y dice, wow, Señor, me prometiste tanto y todavía continúas. Y no terminas. ¿Se imaginan ustedes el Señor Abraham a la par de Dios ahí viendo el mundo diciendo, Señor, ¿y cuándo vas a terminar todo el pacto que me diste?
pero lo puede ver. Y más que nunca ahora Abraham entiende de que la obra es de Dios y no fue de él. De la misma manera nosotros deberíamos de estar conscientes y entender de que Él es nuestra vida. Él es lo que puede hacer todo en nosotros. Él nos da el querer y el hacer. Llegando a los versículos 4 y 9. Entonces Abraham se fue tal como el Señor lo había dicho. Lot fue con él y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Esto podemos llamarle la respuesta de fe de Abraham. Le da el pacto, le da el llamado y le promete bendiciones, y teníamos que esperar una respuesta de fe de Abraham, y él la demuestra en estos versículos, y es lo que vamos a estar terminando. Vamos a ver entonces la respuesta al llamado es la obediencia. Si el Señor viene y nos llama, ¿cómo deberíamos de responder? En obediencia. No hay otra forma. El Señor no quiere sacrificios, sino que quiere obediencia. Y a veces somos buenos en quererle ayudar al Señor y queremos hacer todas estas obras humanas para llenarnos de honor y gloria y de orgullo, cuando el Señor dice que no, la respuesta: yo te llamé para que seas obediente, no para que seas orgulloso y que te jactes de lo que tienes. Porque todo lo que tenemos, ¿quién nos lo dio? Dios mismo. Entonces la respuesta al llamado, tanto en la vida de Abraham como en la de nosotros, debería de ser la obediencia. Tenemos que obedecer. Y eso es la dificultad más grande que tenemos nosotros como cristianos. Entonces la obediencia de Abraham al llamado es demostrada de tres maneras, y vamos a verla. Su fe lo guió a la obediencia. Entonces la obediencia para el cristiano empieza obviamente con la fe. Si no somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a obedecerle? Y si no hemos nacido de nuevo, ¿cómo vamos a obedecerle? Y si no hemos sido llamados, ¿cómo vamos a obedecerle? Entonces el nacer de nuevo requiere de que Dios venga y nos llame y nosotros respondamos. Y al responder vamos a obedecer. Y al obedecer vamos a estar haciendo la voluntad del Padre. Entonces acá vemos que la obediencia de Abraham al llamado ha sido demostrado de tres maneras. La primera es que su fe lo guió a la obediencia. Y miren lo que pasa. Entonces en Génesis 12:4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Okay, ¿cuál es el punto acá? Versículo 4. La obediencia. La fe guía a la obediencia. ¿Creyó Abraham en Dios? Pero ¿cómo lo demuestra? Entonces la fe nos guía a las obras. La fe nos guía a la obediencia, y la obediencia obviamente es respuesta a lo que Dios quiere que hagamos, y esas respuestas a veces tienden a ser obras de nuestra parte que Dios había preparado desde antes de la creación del mundo. Entonces Abraham se fue
tal como el Señor le había dicho. ¿Podemos ver la obediencia? Es obvio. Y el hermano hizo lo que Dios le pidió. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor dijera eso de nosotros? Desafortunadamente estamos cortos, ¿no? Porque le fallamos al Señor continuamente. Y vamos a ver en la vida de Abraham en el próximo domingo de que él falla continuamente. Pero llega a ser un hombre de fe. Y a veces creo que pudiéramos rescatar y poder tomar el ejemplo de Abraham y poder decir de que tanto así como Abraham era un hombre de fe, también era un hombre que batallaba con su pecado. Y lo mismo es aplicable a nuestras vidas. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Vemos la obediencia de él. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Hebreos 11, 8, 9 dice lo siguiente. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Podemos ver la respuesta de obediencia de Abraham. Y de la misma manera iba a responder Isaac. De la misma manera respondió Jacob. Y de la misma manera vemos a José responder, que es el que se toma la mayoría del libro de Génesis, que es la historia de José. Y vamos a entrarla a ver en los últimos capítulos. Pero vemos cómo estos hombres fueron obedientes. ¿Perfectamente? No. ¿Cuántos de ustedes son obedientes perfectamente? Siempre hay un hermano que levanta la mano ahí atrás. ¿Ya lo vieron? No, son bromas. Obviamente ninguno de nosotros podemos llegar a ese nivel, aun cuando la palabra dice que eso es lo que deberíamos de hacer. Santiago 2, 21 al 24 habla de que no fue justificado es una pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Y vamos a ver eso también. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Santiago hace una buena exégesis de lo que es la fe. La fe, si no está acompañada de obras, no es fe. Y vemos en la vida de Abraham que él no solamente tenía fe, pero obedeció y llevó a cabo muchas obras que le pidió Dios que llevara. Y es la misma manera para nosotros. Hemos sido llamados para obedecer. En esa obediencia hay muchas obras que el Señor quiere que nosotros podamos hacer. Y esas son las obras que Él tenía preparados desde antes de la creación, de acuerdo a Efesios 2:10. En la vida de peregrino debes ir, y era Abraham un peregrino. Él nunca estuvo en un solo lugar. En la vida de peregrino debes ir de fe en fe. Y nosotros somos peregrinos en esta tierra. ¿Dónde está la casa de nosotros? En el cielo. Entonces, ¿qué somos acá? Peregrinos, tal como lo era Abraham. Y si somos como él, peregrinos, debemos de ir de fe en fe, Romanos 1:17. Si quieres ir de fortaleza en fortaleza, de acuerdo a Salmo 84:7. Studer Kennedy dijo, la fe no es creer a pesar de la evidencia, está obedeciendo a pesar de las consecuencias. Por la fe Abraham obedeció. De acuerdo a Hebreos 11:8. La fe sin obediencia está muerta. Yo creo que aquí estoy recapitulando lo que el hermano Esteban predicó la semana pasada. Porque ¿de qué predicó el hermano Esteban para los que vinieron? De la fe.
y utilizó muchos versículos de Génesis para demostrar la fe en la vida de Abraham y cómo esa fe es importante para nosotros. Entonces, Dios y la acción sin fe es pecado, dice Romanos 14:23. Dios ha unido la fe y la obediencia como las dos caras de una moneda. Van juntos. No puede existir una sin la otra. Si ustedes tienen fe, tiene que haber fruto de arrepentimiento, tienen que haber obras. Si ustedes no tienen obras bajo su cinturón, es porque no tienen fe. Y si no tienen fe, necesitan el Evangelio de Cristo. Necesitan arrepentirse de sus pecados y convertirse de su vana manera de vivir. Y tal vez le voy a dejar una tarea. Ahora que lleguemos a la casa, mirémonos enfrente a un espejo. ¿Cuáles son mis obras que he hecho yo para ti, Señor? ¿Qué he hecho? ¿Qué puedo yo tomar como orgullo y decir, Señor, yo hice esto para ti? Si nos encontramos con que no hemos hecho nada para el Señor, yo pienso que debería ser una humillación genuina en ese momento y arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque si no lo hemos aceptado a Él, son los resultados de lo que estamos haciendo. Si no tenemos obras, es porque no hemos creído. Entonces no hay fe en nuestras vidas. Como les dije, Santiago muy claramente lo deja claro. No podemos demostrar nuestra fe sin obras. Yo creo que el hermano Esteban habló de eso la semana pasada. Entonces la respuesta al llamado es la obediencia. La obediencia de Abraham al llamado es demostrada de tres maneras. Primero, su fe lo siguió a la obediencia. Y vimos cómo él obedeció, él salió, él fue, él hizo lo que Dios le pidió. También su obediencia lo llevó a la bendición. Y podemos ver esto, ¿no? Entonces, la fe nos guía a la obediencia, pero la obediencia nos va a llevar a la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Y por qué no obedecemos entonces? Es condicional hasta cierto punto. Las bendiciones van a llegar. Dios tiene bendiciones para nosotros, ya sea que nosotros obremos de acuerdo a su voluntad de nada. El Señor, a través de su gracia común, pero también a través de su gracia salvífica, Él nos bendice constantemente. Pero es una forma de ver. Su fe lo guía a la obediencia, pero su obediencia lo llevó a la bendición. Y esto lo podemos ver en la vida de Abraham. ¿Cómo fue bendecido Abraham? Miren el versículo 5 al 6. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. A ver, ayúdenme, ¿a dónde están las bendiciones acá? Hice esta pregunta y ahí está, pero lo hice con doble sentido. Primeramente porque para demostrarles a ustedes de que a veces leemos las cosas y no vemos. Por un lado, ¿no? Pero por otro lado también es bueno de que los puntos que yo les doy están ahí. Estamos viendo la bendición. Que la fe guía a la obediencia. La obediencia llevó a Abraham a ser bendecido. ¿Cómo fue bendecido? Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino. ¿Hay bendición ahí? Es obvio, porque Sarai era la que iba a utilizar Dios mismo para darle la descendencia que necesitaba Abraham para poder bendecir las naciones. Sin Sarai no iba a haber bendición. E inclusive ustedes saben, en los capítulos que siguen, vamos a ver la forma en cómo Sarai, frustrada y que se rió cuando el Señor le dijo que iba a tener hijos. ¿Se recuerdan? Que los dos se ríen. ¿Y qué pasa? Ella era una mujer que creía en Dios, era obvio, pero desobedeció y le quiso ayudar a Dios. Y hace que Abraham tenga un hijo con su esclava. Y
podemos ver de que hasta cierto punto esa fue una bendición también, porque de ahí nacieron todos los árabes y hay, inclusive en nuestro tiempo todavía vemos la forma en cómo el Señor utilizó a Ismael para traer todas estas culturas. Pero era una forma del Señor de bendecir a la tierra. Pero ahora la bendición directa para Abraham iba a venir a través de Isaac. Pero vemos allí, tomó Abraham a Sarai, a su mujer, a Lot y a su sobrino, y todas las posesiones que habían acumulado, y no solamente posesiones, pero ¿qué más? Y las personas. Entonces, ¿ven la bendición? Y de aquí en adelante vamos a ver esto en la vida de Abraham. Donde quiera que llegaba, el Señor lo colmaba de riqueza. Llega a Egipto y le dice al faraón que esta era su hermana, y bueno, y ya vamos a llegar a esa historia eventualmente. ¿Y qué pasa? El faraón le dice, ¿por qué me mentisteis? Y bueno, lo despide. ¿Y qué le hace? Le da riqueza para que se vaya. A donde quiera que llegara, el Señor bendecía a Abraham con posesiones, con riquezas, continuamente. Y podemos ver la bendición del Señor para Abraham. La fe lleva a la obediencia. La obediencia nos lleva a la bendición. Génesis 12:7 dice, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido en el versículo 7. ¿Ok? ¿A quién? A tu descendencia daré esta tierra. Entonces podemos ver que las bendiciones no eran necesariamente solo directamente para Abraham en el momento en el que él estaba viviendo, pero la bendición iba a continuar, porque le dice que a su descendencia le iba a dar toda la tierra. ¿En qué tierra estaba Abraham cuando Dios le dice esto? Bueno, esto pasó en Harán. Obviamente él iba a llegar a Siquén, que está en Palestina ahora, Israel, y esa iba a ser la tierra prometida para el pueblo de Israel. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y iban a continuar las bendiciones, como podemos ver en los siguientes capítulos de Génesis. Las bendiciones iban a continuar llegando a la vida de Abraham. Génesis 22:18. Y en tu simiente, ¿cuál simiente? ¿Cuál iba a ser la simiente de la cual está hablando en este momento? Jesús. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Ven la palabra acá? Obedeció. La fe lleva a la obediencia lleva a la bendición. Abraham iba a ser bendecido. Y en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Pudiéramos nosotros experimentar esta clase de bendición en nuestras vidas como cristianos? ¿Sí podemos? Si ustedes viven una vida piadosa y ustedes son los padres más santos hacia sus hijos, ¿cuáles son las posibilidades de que Dios bendiga sus descendencias? Muchas. Y podemos ver en el ejemplo de Abraham de que él obedeció y Dios lo bendijo. De la misma manera, si nosotros obedecemos, Él nos puede bendecir. Ahora, ¿puede bendecirnos el Señor aún cuando desobedecemos? Definitivamente que sí. Y en el caso de Abraham se da también este caso. En la mayoría de los personajes más famosos de la Biblia podemos ver que eran personas pecadoras tales como nosotros. Pero el Señor obraba, su misericordia estaba con ellos. Génesis 17, el 4-6. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitudes de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que en tu nombre será Abraham. En tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Nuevamente, continúan las bendiciones
a través de las promesas que iban a venir. El pacto todavía no se termina. Este es en el capítulo 17 y vamos a llegar ahí después, pero se los traigo ya para que entiendan que cómo Abraham iba a ser bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque su fe lo llevó a la obediencia y la obediencia lo llevó a las bendiciones que Dios tenía ya preparado para él. Entonces, ¿cuáles son las promesas para Abraham? Una tierra todavía desconocida, pero él siguió, él salió y fue. Esa es la fe que lo llevó a buscar una tierra que no sabía ni a dónde estaba. Formaría una nación grande, sería bendecido, su nombre sería engrandecido, sería bendición para otros, serían bendecidos los que le bendijeran, serían malditos los que le maldijeran, y serían benditas en él todas las familias de la tierra. Increíble todo lo que el Señor hace por él. Génesis 18:18. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Hasta dónde llegó la bendición sobre Abraham? Todas las naciones. Ahora, ¿ya terminó el Señor de cumplir esas promesas, ese pacto a Abraham? No. Y es por eso que les digo que Abraham está viendo desde el cielo de seguro. Wow, el Señor ya va por ahí, ¿no? Ya va llegando y me está cumpliendo todo lo que me dijo. Entonces no cabe duda que Dios ha cumplido sus promesas, porque Israel hoy en nuestro tiempo tiene su tierra. ¿Por cuántos años estuvo vagando por el mundo? 2000 años. 2000 años. En esto yo creo que ya lo he dicho, de que no existe históricamente hablando ninguna cultura que pueda sobrevivir más de 500 años fuera de su pueblo, de su nación, de su país. ¿Y qué pasó con Israel en el año 70 después de Cristo? Vino la destrucción sobre Jerusalén y el Señor los dispersó por todo el mundo. ¿Cómo sobrevivieron por 2000 años? Porque si ustedes ven al Israel de ahora, su cultura está intacta, su religión está intacta, su rebeldía está intacta. 2000 años. Y para nosotros es una gran bendición estar en el tiempo en el cual nosotros estamos hoy, porque podemos ver vivamente la forma en cómo Dios llevó a cabo esta promesa, este pacto que le dio a Abraham. Entonces no cabe duda que Dios ha cumplido sus promesas, porque Israel tiene su tierra y tendrá más, porque hasta ahorita no está completo. Las fronteras de Israel no están terminadas todavía. Los judíos han bendecido a todas las naciones al darnos la Biblia y a Cristo. Y el nombre de Abraham lo reverencian judíos, musulmanes, cristianos y hasta incrédulos. Los hombres de Babel querían hacerse un nombre para sí mismos y fracasaron. Pero Abraham confió en Dios y Dios le dio un gran nombre. Vamos a llegar al punto final. La respuesta al llamado es la obediencia. Si el Señor nos llama, ¿qué tenemos que hacer? Ok, jamás estoy. La obediencia de Abraham al llamado es demostrada de tres maneras. Su fe lo guió a la obediencia. La obediencia lo llevó a la bendición. Y su bendición lo lleva a la adoración. A veces leemos la palabra y nuevamente no es fácil sacar estos conceptos a veces así de unos pasajes bíblicos. Y ya se los demostré, a veces miramos los pasajes bíblicos y decimos, ¿qué podemos rescatar de ahí? Mientras no hacemos un estudio profundo, a veces nos podemos quedar muy, muy cortos de lo que Dios está queriéndonos decir a veces. Y por eso es importante estudiar la palabra, obviamente, ¿no? Entonces, su fe lo llevó a la obediencia, su obediencia lo llevó a la bendición y su bendición lo lleva a la adoración. La meta final del hombre es ¿qué? Adorar a Dios y gozarse en el proceso.
porque hay gozo en el hombre que ama a Dios y sigue a Dios. Debería de haber. Los cristianos deberían ser las personas más felices en este planeta Tierra. Pero a veces actuamos como que fuéramos los peores incrédulos del mundo. Porque vivimos en amargura, vivimos en disolución, vivimos en conflictos, y vivimos en divisiones, y vivimos en tantas cosas a veces, y dejamos de hacer lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, entonces, la fe lo guió a la obediencia a la bendición, y su bendición lo lleva a la adoración. Génesis 12, del 7 al 9. Entonces, en el versículo 7, él edificó allí un altar al Señor. Él, Abraham, edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó sus tiendas, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente, y edificó allí un altar, otro altar en otro lugar, al Señor, e invocó el nombre del Señor. La primera vez que encontramos estos pasajes, especialmente este último, donde dice que invocó el nombre del Señor, es en el capítulo 4 de Génesis. Al final del capítulo 4 vemos la descendencia de Caín primeramente, que termina con Lamec, y después empezamos a ver la cronología o la genealogía de Set, y en ese momento dice el Señor, y en ese entonces se empezó a invocar el nombre del Señor, empezó a haber adoración. De la misma manera, y es la misma frase se utiliza acá en el capítulo 12, y edificó ahí un altar del Señor e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. ¿Pero qué podemos ver acá? Adoración. Edificó y edificó donde quiera que él llegaba, hacía un altar, y ese altar es conocido como un tótem. Un tótem, que esos grandes, no como lo que hacían los indios americanos acá, con dibujos y todo, pero era una forma de poder acordarse y recordarse de que allí él había adorado a Dios, y lo deja así como Josué. ¿Se recuerdan cuando cruzan el Jordán y manda a los siervos a que traigan a estas rocas y las pongan una sobre de otra para poder hacerles ver que se recordaran todos los descendientes de ellos que allí había obrado Dios, había abierto el río de Jordán, y por eso Josué hace este monumento como un recordatorio a las generaciones futuras, para que pudieran ver de que Dios había obrado en ellos. De la misma manera, Abraham está haciendo lo mismo. Está dejando esto como una señal. Aquí yo adoré a Dios. Y la pregunta para nosotros, siempre trayéndolo a nuestra vida diaria: ¿adoramos nosotros? ¿Somos adoradores? ¿Somos adoradores? La música o las alabanzas que nosotros acá traemos, nuevamente son para la audiencia de ¿cuántos? Uno. ¿A quién van la adoración y las alabanzas? A Dios. No son horizontales, ¿ok? Son verticales. La adoración de nosotros es vertical, es hacia Dios. Y deberíamos de hacerlo como parte del cuerpo de Cristo. Ese es uno de los conceptos que a veces no entendemos, que si venimos acá tenemos que adorarlos juntamente. Adorar a Dios es lo que Dios quiere. Él se goza cuando nosotros nos reunimos. Y a veces da tristeza, y por favor no se sientan ofendidos acá, para ustedes que vienen tarde acá a veces, pero la realidad es que ¿qué tanto adoramos a Dios? ¿Y qué tanto queremos adorar a Dios? Porque si en realidad queremos adorar a Dios, ¿no deberíamos de ser los primeros acá?
Pero cuando llegamos y ha empezado todo, y nuevamente, por favor, no lo tomen personal. Pero si lo van a tomar personal, por favor, que mediten en esto como una exhortación sana que ustedes necesitan escuchar, porque necesitamos adorar a Dios. Él merece la adoración. Y si a veces no le damos ni ese respeto, ni ese honor, ni esa gloria, no sé en realidad. Abraham dejó muestras y dejó estos monumentos para significar de que allí estuve yo adorando a Dios. ¿Cuáles son sus muestras? ¿Cómo pueden ustedes decir, sí, adoré al Señor ahora? ¿Venimos a adorar al Señor? ¿Deberíamos de adorar al Señor? La exhortación no es para incomodar, pero cuando incomoda al verdadero creyente es bueno. ¿Sí me entienden? Porque si la verdad está incomodando, está trabajando y Dios está operando en su pueblo. Pero la realidad es esa, tenemos que adorar a Dios. Ustedes no saben cuántas veces mi esposa y yo llegamos al ministerio en inglés y estamos ahí los dos y adorando al Señor. Y muchas veces nos ha pasado de que, ¿tienes tissue? ¿Tienes tissue? Porque ahí estamos llorando en la presencia del Señor, adorándolo tempranamente. Y ahí estamos entregados a adorar al Señor. Y esto no es acerca de mí ni de mi esposa, pero es una forma de explicarles a ustedes o de darles una ilustración de lo que debería de pasar en el pueblo de Dios, lo que debería de pasar en aquella persona que fue llamada por Dios mismo. Él nos llamó para que lo adoremos. Y si no lo estamos haciendo, la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo entonces? La adoración es importante. Esa relación que tenemos con el Señor tiene que ser expresada en diferentes formas. Una de ellas es estar acá. La otra es obviamente las oraciones. Otras deberían de ser las obras que deberíamos de estar haciendo. La alabanza y la gloria al Señor a través del pueblo de Dios, estados reunidos acá como iglesia, alabándolo en conjunto, en unión. Es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El llamamiento demanda constante relación con Dios. ¿La tuvo Abraham? Era un hombre de fe que constantemente estaba en relación con Dios. Era considerado, Santiago dice que amigo de Dios, al punto de que él está negociando con Sodoma y Gomorra. Señor, sálvalos, ¿no? Y empieza a negociar con él. Si hubieran 50 los salvaría, si hubieran 40 los salvaría, si hubieran 30 los salvaría, si hubieran 10. Y vemos la confianza que tenía este hombre con Dios. Por lo mismo Dios lo llama amigo de él. Y la pregunta sería nosotros, ¿nos consideramos nosotros amigos de él? Y el punto acá no es hacer sentir a nadie mal. El punto acá es concientizar en la vida de cada uno de nosotros. Porque esto me pega a mí también. ¿Estamos adorando a Dios como deberíamos de hacerlo? El llamamiento demanda constante relación con Dios. En tierra desconocida, Abraham edifica un altar. Esto indica que Dios era lo más importante para él y que estaba dispuesto a serle fiel en cualquier lugar y circunstancia. Abraham adora a Dios en reconocimiento y gratitud, en testimonio al Dios verdadero. Él adoraba a Dios. Abraham es conocido como el padre, el patriarca que edifica altares en los lugares que habita. Esto siempre indica que Dios ocupa el centro de su vida y de su peregrinaje. Nuevamente ya les dije, nosotros somos peregrinos en este mundo. Y donde quiera que vayamos deberíamos de demostrarle a la gente que somos adoradores. Porque eso es lo que somos. ¿Qué es el cristiano? Es un adorador. Deberíamos de adorar a Dios. ¿Estamos adorando a Dios? Muchos de ustedes van a sus trabajos y se les olvida que Dios existe. ¿No deberían de adorar a Dios ahí también? Porque ¿quién les proveyó el trabajo? ¿Quién les dio las manos y la facilidad y la habilidad física para trabajar? Dios.
Entonces, ¿no deberíamos de adorarlo ahí? Sería vergonzoso llegar a una compañía y que haya muchos cristianos ahí, se sientan a comer y ni dan gracias por la comida porque tienen pena con los, ay, ¿qué van a creer los incrédulos? Es una forma de adorarlo. Y a veces no lo hacemos porque tenemos pena. ¿Dónde está nuestra fe? Si la fe nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a la bendición nos debería llevar a la adoración. Y si no estamos adorando a Dios, deberíamos de cuestionar nuestra fe, porque es donde empieza todo. Entonces, Abraham es conocido como el patriarca que edifica altares en los lugares que habita. Esto siempre indica que Dios ocupa el centro de su vida y de su peregrinaje. Al invocar el nombre de Jehová, Abraham establece que su lealtad única y confianza plena es al Dios que lo llama a un propósito especial. Esta determinación de Abraham es muy importante y completamente necesariamente su decisión de obedecer al llamado de Dios. Más tarde, estos altares se convierten en importantes centros religiosos o santuarios de adoración. Y eso es lo que llegó a pasar con cada uno de estas cosas. Este es el mapa que les había mostrado. Obviamente, este es el área a la cual llega Abraham después de salir de Ur de los Caldeos, después de salir de Aram, que está al final en el norte del mapa. El viaje de Aram a Canaán son como 400 millas, 650 kilómetros. Abraham también viajó bastante aún después de llegar a Canaán, porque se fue al Negev, un desierto al sudoeste del Mar Muerto. También fue a Egipto, donde vamos a ver la próxima semana. De vuelta al Negev, al norte a Betel, a Ahí, y entonces un poco al sur a este cuando se fue a Hebrón. Este es un mapa un poco más detallado con ciertos de los nombres que existían en ese entonces de Abraham. No los vamos a ver, ahí están, los vamos a explorar un poco más en el futuro. Entonces, vemos que el llamado requiere obediencia. Estos son los versículos. Y en estos versículos podemos ver algo, de que la obediencia que demostró Abraham son obras que él llevó a cabo por su misma fe que existía en él. Dice acá que él partió, él tomó, él salió, él atravesó, él edificó, él trasladó, él plantó, él edificó y él invocó. Todas estas cosas él las hizo porque eran obras que eran necesarias para demostrar su fe. No solamente demostrar obediencia, pero era una forma de demostrar la fe que él tenía, de la misma manera que nosotros tenemos que demostrar la fe con obras. La respuesta de fe de Abraham es acompañada por las obras que él hizo. La vida de fe nunca debe detenerse, porque si sus pies van, su fe está creciendo. Note los verbos usados para describir la vida de Abraham. Partió, salió, pasó, removió, viajó. Dios mantuvo a Abraham en movimiento para que enfrentara nuevos desafíos y se viera obligado a confiar en Dios por una nueva gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Y lo vamos a ver esto. Una situación tras otra, Abraham iba a ser probado. Pero al final de todo fue su fe la que le dio la capacidad para poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Falló? Sí. ¿Fallamos nosotros? Continuamente. ¿Nos vamos a ir al infierno porque desobedecimos a Dios? No. ¿Por qué no? Porque Dios es mucho más misericordioso que eso. Y Él tiene paciencia con nosotros. Pero sí, al mismo tiempo nos quiere transformar, nos quiere cambiar. Este corazón de piedra a veces todavía no termina de ser completamente renovado y el Señor lo está haciendo continuamente en nosotros. Dios mantuvo a Abraham en movimiento para que enfrentara nuevos desafíos y se viera obligado a confiar en Dios en una nueva gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Abraham aceptó las condiciones y las promesas de Dios y por lo tanto llegó a ser bendición para toda la humanidad. ¿Podemos nosotros ser de bendición para otros? ¿Qué debemos de hacer entonces?
Y si no tenemos fe, obviamente, primeramente es la fe que nos lleva a la obediencia. La obediencia nos va a llevar a la bendición. La bendición nos va a llevar ¿a qué? A la adoración. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, si pasamos de fe a obediencia y no hay bendiciones, ¿qué pasaría? Tenemos que adorar. Porque la bendición más grande que nosotros pudiéramos llamar y decir que es lo más precioso que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cuál fue? El llamado que Él tuvo a nosotros. Sin el llamado, obviamente todo esto empieza con Cristo, el que vino a redimirnos del pecado en el cual vivíamos. Dios utiliza al Señor Jesús para que nosotros podamos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir. Entonces, la bendición más grande para nosotros, ¿cuál es? Es la vida eterna que fue dada por medio de Jesucristo. Entonces, si no hubieran más bendiciones que esa, es mucho más que suficiente para adorarlo a Él. ¿Se merece la adoración nuestro Señor? Obviamente. Entonces, aceptemos nuestro llamamiento, cumplamos las condiciones. Y no que Dios nos ponga condiciones, pero son condiciones tal vez que nosotros deberíamos de ver en las Escrituras, de que son cosas que, mandamientos y formas de vivir, y formas de actuar, que son las condiciones que a veces nosotros deberíamos de tener para poder vivir esa vida santa. Mantengámonos en constante relación con Dios y hagamos nuestras las promesas del Señor. Las promesas del Señor son eternas. Y cuando Él las dice y las deja en su Escritura, son porque son verdaderas también. Entonces, para terminar, aceptemos nuestro llamado y cumplamos las condiciones. Aun cuando hemos sido salvos por gracia, tenemos que reconocer de que el Señor se merece mucho más de nada más decir, Él es mi Dios, Él es mi Rey, como lo cantamos. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a través de la historia bíblica encontramos pasajes que despiertan la capacidad en nosotros de poderte adorar mejor. A través de esta historia, Señor, de Abraham, y aún cuando está prematura ahorita en el capítulo 12, podemos aprender tantos conceptos que son aplicables a nuestra vida presente. Padre, reconocemos que así como Abraham, nosotros deberíamos de confiar en ti, Señor, y tener esa fe profunda que él tenía. Reconociendo que esa fe nos lleva a la obediencia. Y que esa obediencia trae bendiciones a nuestras vidas, Señor. Y que esas bendiciones nos deberían de guiar a la adoración continua. Padre, tú te mereces eso y más. Padre, nosotros somos inmerecedores de tu gracia, pero es por lo mismo que se llama gracia inmerecida, porque no lo merecíamos. Señor, gracias porque te compadeciste de pecadores como nosotros, rebeldes como nosotros, desobedientes como nosotros. Y tu gracia nos alcanzó. Pero no para vivir como vivíamos antes, Señor. Abraham fue cambiado de locación para que te adorara mejor. Él salió de donde tú lo llamaste para que Él te adorara y te bendeciera, Señor. De la misma manera, Señor, ayúdanos a que nosotros reconozcamos de que tenemos que dejar nuestro pasado, nuestra seguridad,
y poderte alabar y glorificar a ti, Señor, donde quiera que tú nos lleves. Somos peregrinos en esta tierra, Señor. Nuestra morada es eterna y tú estás preparando lugar para cada uno de nosotros. Y esa es una esperanza en la cual nosotros buscamos estar ahí. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por el perdón que trajiste a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.